Muy buenas tardes, Javier Lambán. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, gracias. Todo bien. Vamos a analizar este año de pandemia. Decía hace unos días, como escuchábamos, que estaba seguro, no tenía duda de que estábamos ya casi viendo la luz al final del túnel. ¿Qué argumentos tiene para pensar así? ¿De verdad podemos creerlo? Fundamentalmente porque estamos comprobando que la vacuna surte los efectos esperados. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido como hemos podido amortiguar los efectos económicos, los efectos sanitarios, los efectos sociales de esta auténtica catástrofe sanitaria mundial que irrumpió en nuestras vidas y las ha alterado radicalmente. Sabíamos que la vacuna es lo que finalmente nos permitiría superar esta catástrofe y bueno, los datos son bastante evidentes. Nos preocupan mucho las residencias. Hace muchos días que prácticamente no ocurre nada en las residencias, lo cual es una excelente noticia y da la impresión de que si conseguimos porcentajes del 70% de vacunación en torno al verano, pues nos miraría al futuro con bastante optimismo y pensando exclusivamente en la recuperación y en la reestructuración de la economía, que es lo que en este momento forma parte ya de la agenda del Gobierno. Esa previsión de la que habla, el 70% de la población vacunada en esa tercera semana de agosto, es lo que les decía esta mañana la consejera de Sanidad, Sira Repollés, a nuestros compañeros de Aragón Radio. Vamos a escucharla. Si todas las vacunas que están prometidas y que están contratadas pueden llegar, preveemos que la tercera semana de agosto habremos vacunado al 70% de la población. Estamos en marzo, ya han sido vacunados 54.000, algo más de 54.000 personas, es un 5% de la población. Hasta llegar a esa fecha, hasta agosto, se tienen que cumplir muchos compromisos, sobre todo de que lleguen vacunas, acelerar el ritmo de vacunación y que lleguen todas las vacunas comprometidas. Claro, Aragón tiene perfectamente dispuesto su aparato logístico, su aparato sanitario. Podríamos vacunar mucho más de lo que lo hacemos, pero dependemos evidentemente de los suministros que nos llegan, que no es algo que nosotros podamos determinar. Es una cuestión de política nacional, de política europea, pero si se cumplen las previsiones, si se cumple lo que se nos dice, ese pronóstico de la consejera no es en absoluto exagerado. Un año de pandemia, un año de gestión, presidente Lambán. ¿Cambiaría alguna decisión de las que han tomado este año? Hombre, ahora cambiaría muchas retrospectivamente porque ya sabemos a lo que nos enfrentamos. No del todo, pero ya casi por entero. Lo que ocurre es que hoy hace exactamente un año que decretamos el cierre de los colegios en Aragón, 2 días antes de que se decretara el estado de alarma. Entonces pensábamos que se nos venía encima una catástrofe sin paliativos, pero ni de lejos imaginábamos que iba a ser de la dimensión que ha sido. Pensar que en este momento íbamos a tener que lamentar 3.300 fallecimientos estaba fuera de cualquier tipo de pronóstico, por más agorero que fuera. Empezamos a enfrentarnos con falta de material porque no estaba previsto, no había una hoja de ruta, no había un manual de instrucciones y evidentemente hemos cometido errores porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Tuvimos claro desde el principio que no íbamos a reparar en gastos, que no nos iba a temblar la mano para tomar decisiones. Eso Aragón lo ha demostrado hasta la saciedad. El autogobierno, la autonomía, creo que ha funcionado bien. El Estado autonómico se ha tenido que hacer cargo de la parte fundamental de esta lucha contra la pandemia y creo que las cosas se han ido resolviendo de manera bastante satisfactoria. Eso sí, equivocándonos porque no sabíamos, insisto, a lo que nos enfrentábamos, rectificando, pero creo que sabiendo rectificar a tiempo. Y ahora seguramente no repetiríamos los mismos errores porque sabemos lo que ha ocurrido, lo cual no quiere decir que estemos a salvo de futuras pandemias, de futuros episodios de esta naturaleza, para lo cual también nos estamos preparando, he de decirlo. ¿Se blindarían antes las residencias, por ejemplo, en esas posibles rectificaciones? ¿Se evitaría el haber podido salir durante ese puente del Pilar que tantas veces nos ha recordado la consejera Repollés, que fue un punto de inflexión? Es obvio, de hecho el puente del Pilar, que tuvo unos efectos muy perniciosos sobre la salud pública aragonesa, es lo que luego motivó fuertes medidas restrictivas, sobre todo de cara a la Navidad, a lo largo del mes de diciembre, no poder abrir como consecuencia de las restricciones las estaciones de la nieve, aunque tampoco hubieran funcionado solo con la clientela aragonesa. Nuestras estaciones necesitan navarros, vascos, catalanes y madrileños. Sin eso es imposible que funcionen a una velocidad de crucero normal.
En fin, que sí que hubiéramos hecho otras cosas, sí hubiéramos sabido lo que iba a ocurrir, pero insisto, ni nosotros, y me temo que nadie en el mundo sabía cómo hacerle frente al virus. Ahora lo sabemos mejor, pero sobre todo nos llena de esperanza la vacuna. Eso es lo que realmente nos va a sacar las castañas del fuego. Hablaremos de las estaciones de esquí que mencionaba, pero antes le quería preguntar por la recogida de la fruta que se avecina. Nosotros en Aragón estamos saliendo de esa cuarta ola, España está saliendo de la tercera, porque nosotros prácticamente en junio, nada más empezar a abrir las puertas, tuvimos que empezar a cerrar municipios porque se dieron brotes muy peligrosos en esas zonas de recogida de la fruta. El consejero de Agricultura decía que el campo de Aragón necesita 15.000 temporeros, necesita 15.000 trabajadores, no más. ¿Cómo se controla eso para que no ocurra lo que pasó el año pasado? Bueno, primero quiero reivindicar para Aragón el hecho de que nos tuvimos que enfrentar a una segunda ola sin hoja de ruta establecida. Salíamos del estado de alarma y fuimos nosotros, la Comunidad Autónoma de Aragón, la primera que tuvo que tomar medidas que después, cuando fueron llegando al resto de las comunidades los problemas, tuvieron que seguir adoptando, pero detrás de nosotros. En este momento vamos a tratar de evitar por todos los medios que se reproduzca lo que pasó entonces. El sector de la fruta tiene una dificultad para ser controlado, y es que tiene, como usted dice, en torno a 15.000 empleados, pero muchísimos empleadores, lo cual hace extremadamente difícil el control, asegurar que todo el mundo trabaja con contrato, asegurar que los empleadores tienen previsto el alojamiento de los trabajadores. Pero visto lo que ocurrió el año pasado, el consejero de Agricultura, la consejera de Economía y la consejera de Sanidad, por supuesto, están tratando de prever toda la casuística posible de problemas. No digo yo que los eliminemos del todo, pero seguro que lo que nos ocurrió el año pasado no nos va a ocurrir. La crisis sanitaria derivada de la pandemia ha provocado también una crisis económica. Vamos a saber cuáles son esos datos de la crisis, Noemí. Efectivamente, como dice Ana, el impacto económico que ha traído consigo el coronavirus ha sido tan rápido como profundo. Los últimos datos del paro en Aragón, correspondientes al pasado mes, al mes de febrero, nos dejan esta cifra: 87.158 parados en la comunidad. La pandemia nos ha familiarizado, además, por desgracia, con otro término, el del ERTE. Casi 17.000 trabajadores siguen en esta situación a día de hoy, y 150.000 aragoneses han estado en ERTE en algún momento durante el último año. Y por último nos detenemos en el PIB, que es uno de los indicadores que marcan la riqueza de un territorio. En Aragón los datos provisionales sitúan la caída del Producto Interior Bruto en torno al 9,5%, que es 1,5 puntos por debajo de la media nacional. Y ante estos datos, los empresarios aragoneses piden a las administraciones agilidad y liquidez urgente para salvar sus negocios. Hoy han presentado más de 30 propuestas para paliar la situación de las pymes y los autónomos. Reclaman al Gobierno central ayudas directas porque creen que tiene capacidad para salvar la pequeña y mediana empresa. La empresa, los empresarios, califican la situación como agónica. En 2019, por supuesto que lo tenemos. La situación ya es absolutamente insostenible, que se ha tensado la cuerda hasta el máximo y que muchísima gente ha agotado sus reservas, sus posibilidades, ha agotado los medios que permiten que su empresa siga subsistiendo. Empresas, trabajadores que han agotado ya sus reservas. Son de muchos sectores, vamos a ir analizándolos. Mencionaba antes las estaciones de esquí. Veíamos esa caída del 9% del Producto Interior Bruto. Lo cierto es que el mundo del esquí contribuye con casi el 10% al Producto Interior Bruto. Muchos trabajadores, casi 50.000, 50 millones de euros lo que mueve. Se ha creado un plan, el plan Remonta, para recolocar a todas esas personas que se habían quedado sin red. 318 empleos se han hecho hasta el momento. ¿Pensaban que iba a ser de otra manera? ¿Que iba a haber más? ¿Se espera que haya más contrataciones? Bueno, era difícil hacer una previsión, pero permítame que centre un poco en qué ha consistido el impacto sobre la economía y cómo ha reaccionado el Gobierno, porque el Gobierno no está reaccionando ahora. De hecho, desde el principio nos planteamos como prioridad absoluta la lucha contra la pandemia y sus efectos. Reformulamos el presupuesto del año 20 con un decreto en el mes de julio que supuso la movilización de 510 millones para hacer frente a la pandemia, para empujar a la economía. Los sectores más potentes de la economía están funcionando a pleno rendimiento. De hecho, lideramos en España la factura industrial, lideramos las exportaciones, que son un motor formidable de la economía. En definitiva, los motores fundamentales están funcionando, lo cual es un buen pronóstico de por dónde puede ir la recuperación, pero hemos tenido un problema serio con todas aquellas profesiones, todos aquellos oficios que dependen fundamentalmente de la movilidad, que dependen del uso de los espacios públicos, de los bares y demás. La cifra de los parados es absolutamente atroz.
muy preocupante. Otra cosa es que haya paliativos respecto a eso, en tanto en cuanto en Aragón ya hay muchas menos personas porcentualmente en ERTE que en el resto de España, es decir, que el fin de los ERTEs nos causarán menos sorpresas negativas en Aragón que en el resto de España. La afiliación a la Seguridad Social está funcionando mejor que la media española, lo cual es también un buen pronóstico, y desde luego me atrevo a asegurar que simplemente el levantamiento de las restricciones, que va a empezar este fin de semana, o de los horarios hace unos días, va a tener un efecto como agua de mayo sobre el asunto del empleo. Dicho lo cual, tienen razón los responsables empresariales, tienen razón los representantes de los bares y del turismo. El impacto para ellos y para otros sectores también, el comercio, etcétera, ha sido atroz, y en este momento el Gobierno de Aragón tiene prácticamente cerrado con el sector y con las otras administraciones un plan potente dirigido exclusivamente a la hostelería y al turismo, que creo que satisfará en buena medida lo que de nosotros esperan. Además de una noticia espléndida que hemos conocido hoy: el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas muy importante para autónomos, para pymes. 7.000 millones de los 11.000 los vamos a gestionar las comunidades autónomas, y eso, unido al esfuerzo que nosotros estamos dispuestos a hacer, creo que nos va a permitir insuflar liquidez, insuflar a través de ayudas directas oxígeno, y creo que eso va a permitir que la economía, en esa parte tan sensible de la misma, la afectada por la movilidad, se reanude, vuelva lo antes posible. Es decir, tenemos motivos para preocuparnos, pero tenemos motivos también para estar esperanzados. Enseguida daremos detalles de ese plan de ayudas aprobadas esta misma mañana por el Gobierno central. Hablaba de las ayudas, ese paquete de 500 millones de ayudas que se desviaron del presupuesto. ¿Han empezado ya a llegar a los sectores afectados? ¿Y de qué manera? Algunas de esas ayudas, concretamente 40 o 45 millones, no recuerdo bien, ya se destinaron al turismo y a la hostelería en sendos planes aprobados el año pasado, también a la cultura, también a algún otro sector. Eran también dineros dirigidos a reactivar la inversión del propio Gobierno de Aragón, lo cual es un motor de generación de empleo. Eran en total 500 millones no dirigidos a ayudas directas, pero sí a reactivar la economía. Además, el Gobierno de Aragón no ha parado de negociar con empresarios muy importantes, con inversores muy importantes de España y de fuera de España, que en los próximos meses nos van a dar unas excelentes noticias. Es decir, no hemos estado solo dedicados a la cuestión sanitaria, sino que hemos estado muy intensamente dedicados a la economía, y permítame que le diga algo de lo que me siento muy orgulloso. Hemos estado dedicados a que Aragón fuera un ejemplo de unidad, que Aragón fuera un ejemplo de dejar atrás el interés partidario por poner por encima de todo y por delante el interés común. Hicimos una estrategia aragonesa de recuperación social y económica, todos los partidos políticos menos Vox, los agentes sociales y los ayuntamientos, que está enmarcando todas nuestras acciones, y le puedo asegurar que si en este momento Aragón tiene un plus añadido que lo hace apetecible para la inversión, además de otros que ya tenía antes, es justamente el clima de estabilidad social y política que emana de esta comunidad. Es mérito de todos, y a mí como presidente me toca proclamarlo con mucho orgullo, porque eso también nos va a dar excelentes noticias. Fuera inestabilidad, fuera alborotos, fuera tormentas políticas, eso que lo hagan otros, nosotros aquí en Aragón no vamos a pasar por ahí. Hablaremos enseguida también de la estabilidad o inestabilidad política del resto del país. Le quería insistir en esos sectores, la hostelería, por ejemplo, a los que más hemos escuchado, me temo que usted también, durante todo este tiempo. Ha puesto algunas cifras, 160 millones de pérdidas, según un informe de la Cámara de Comercio de Zaragoza. ¿Está negociando con ellos directamente el cómo repartir esas posibles futuras ayudas? Bueno, las pérdidas, puede haber muchas evaluaciones de las mismas. Esa que usted dice es de la Cámara de Comercio, efectivamente, pero realmente hacer ese tipo de cálculos es muy difícil. Nosotros lo que hemos hecho ha sido empezar la cuenta por el final, es decir, ver cuánto dinero podíamos reunir entre las administraciones, diputaciones, gobierno y ayuntamientos, y empezar a hablar con el sector para que la distribución de ese dinero se hiciera de acuerdo con el sector. Con la COE, con todas las organizaciones que representan al sector del turismo y la hostelería, junto con la COE, para ver de qué forma éramos lo más justos posible en la distribución de las mismas. Creo que se ha llegado a criterios que me parecen muy acertados, fundamentalmente basados en relacionar las ayudas con las pérdidas que cada cual ha podido tener. No todo el mundo ha sufrido la
pandemia con el mismo grado de impacto. Ha habido negocios de hostelería que no les ha ido mal del todo, ha habido otros que han tenido resultados catastróficos dependiendo de muchas razones, y se trataba de ser objetivo en el reparto de esas ayudas. Creo que se está a punto de alcanzar un acuerdo que satisfará bastante a todos y que a mí desde luego me producirá mucha satisfacción. El grueso de ese criterio sería que se darán ayudas en función de las pérdidas que cada uno ha recibido, de una forma proporcionada. Aproximadamente, no de manera lineal, sino de manera proporcional a las pérdidas que se puedan acreditar con la documentación correspondiente. Nos mencionaba antes ese plan aprobado hoy en Consejo de Ministros extraordinario, 11.000 millones de ayudas, 7.000 de ellas directas. Noemí San Juan, Madrid, ¿con qué criterio se van a repartir esas ayudas? Pues de esos 7.000 millones de euros de ayudas directas a pymes y autónomos, 2.000 millones se destinarán en exclusiva a Baleares y Canarias, que son los territorios más afectados por la bajada del turismo, y los 5.000 millones de euros restantes irán para el resto de territorios. Además, habrá un fondo de 3.000 millones de euros para la reestructuración de créditos avalados por el ICO y 1.000 millones de euros más para la recapitalización de las empresas. Entre los objetivos de este plan están proteger el tejido productivo, mantener el empleo y también prevenir el impacto negativo de la pandemia en aquellos sectores que son más vulnerables a las restricciones. Eso sí, para acceder a estas ayudas, las empresas tendrán que cumplir una serie de requisitos. Las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante 2 años, aparte de las exigencias habituales que comporta estar al curso del pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, no estar en un paraíso fiscal, etcétera, ¿no? 7.000 millones de ayudas directas. Presidente, entiendo que es muy pronto para hacer un cálculo de cuánto nos podría corresponder a la comunidad autónoma. ¿Alguna estimación? Bueno, en realidad, si hace usted la cuenta, son 5.000, quitando los 2.000 de los archipiélagos. No sé exactamente cuánto nos puede tocar, pero desde luego es una inyección de dinero muy importante que nos permite seguir haciendo frente, seguir respondiendo a las justas demandas del comercio y de otros sectores muy damnificados por el COVID. Habrá que ver lo que se ha aprobado esta mañana, mirar la letra grande, la mediana y la pequeña para ver cómo lo aplicamos en Aragón, aunque mi propósito es que todo lo que hagamos sea de acuerdo con los sectores afectados. Insisto, Aragón cada día lo entendemos más todos como proyecto común. Ese es el camino del éxito. El diálogo es la pauta, debe seguir siéndolo, y si somos capaces de llevar esa manera de entender la política y el territorio hasta las últimas consecuencias, la nuestra es una tierra de éxito seguro. Esas ayudas a las que hacía referencia la ministra, ¿se sabe más o menos para cuándo pueden llegar a la comunidad? No, ya le digo, bueno, se acaban de adoptar. En este momento todos estamos esperando que se publiquen en el boletín oficial del Estado para analizarlas con pormenores y ver ya cada cual, además de lo que nos corresponde, cómo lo gestionamos y cómo lo administramos, y sobre todo cómo somos lo más justos posibles en su distribución, para lo cual, insisto, es absolutamente imprescindible hacerlo de acuerdo con los afectados. Ahora abondaremos también en ese asunto. Le quería preguntar, aprovechando que está hoy con nosotros, al margen de la pandemia, otros proyectos sí que siguen fructificando. Hablamos de la red de centros de Amazon, también del proyecto de Bonaria en Épila. Esto no ha parado, ha seguido además a pesar de la pandemia, y los plazos más o menos se van a ir cumpliendo estos proyectos. Son gente seria toda ella, son empresarios potentes, son empresarios solventes, cuesta llegar a acuerdos con ellos, pero cuando se llega a acuerdos con ellos los cumplen hasta el final. Uno de los acuerdos que hay que cumplir siempre con un inversor es respetar absolutamente la confidencialidad y esperar que sea él quien dé las noticias de las decisiones que va adoptando, lo cual me impide en este momento ser más explícito respecto a otras cuestiones que están sobre la mesa. Pero ya he dicho antes que nos van a sorprender gratamente muchas de las cosas que van a ir ocurriendo y que, insisto, no son casuales. El clima de paz política y la estabilidad social son absolutamente fundamentales. ¿Esa fábrica de baterías de vehículos eléctricos seguimos teniendo opciones, presidente? Al menos a tenor de lo que la ministra me dijo la semana pasada, sí. De hecho, yo no tengo ninguna duda. En otras cuestiones, yo no diré que Aragón es el mejor emplazamiento posible de una inversión. En este caso concreto, lo digo sin ningún tipo de complejo, porque por situación, por capacidad productiva, por razones de índole tecnológica, por ser
la primera planta, la de Figueruelas, que empezó a fabricar coches eléctricos en España, por ser los primeros que fuimos a China a hablar con empresas dedicadas a la batería, por haber recibido en el Pinatelli, yo personalmente, a empresarios chinos, coreanos, por haber ido a Madrid a participar en plataformas dedicadas a la promoción de la batería eléctrica, por haber sido seguramente los primeros que le planteamos a la ministra Maroto que este era el sitio para instalar esa fábrica de baterías. Creo que por justicia esa fábrica de baterías se tendría que instalar aquí y desde luego nos vamos a dedicar con uñas y dientes a que así ocurra. Vamos a hablar, si le parece, del panorama político fuera de la comunidad autónoma, esa situación de Murcia, una moción de censura que no sabemos si va a prosperar de Ciudadanos y PSOE contra el Partido Popular, disuelve la Asamblea de Madrid la presidenta Díaz Ayuso, no se sabe si va a poder haber elecciones, hay dos mociones de censura a la vez, miramos de reojo a la situación de Castilla y León también. ¿Qué lectura le merece todo lo que ha pasado en 2 días? Mira, yo procuro ser muy respetuoso con lo que hacen los demás partidos, también muy respetuoso con lo que ocurre en el resto de las comunidades autónomas. La pandemia ha supuesto un estrechamiento de lazos y un establecimiento de vínculos de solidaridad entre todos los presidentes que yo creo que tendrá frutos en el futuro muy positivos. No obstante, le tengo que decir que, en fin, está ocurriendo lo que está ocurriendo en otros lugares. Yo no quiero que eso ocurra en Aragón. Yo prefiero que esas cosas no ocurran en ningún sitio, pero desde luego en Aragón bajo ningún concepto. Y de hecho, antes de ayer, cuando empezó a haber ruidos de que todas las comunidades o el país podían ponerse patas arriba como consecuencia de mociones de censura, fallidas o no fallidas, yo salí rápidamente a decir que el Partido Socialista de Aragón garantizaba la estabilidad, primero donde gobierna, y lo hemos demostrado, y también donde estamos en la oposición. Lola Ranera, que es la portavoz municipal del Ayuntamiento, una excelente portavoz que está liderando una oposición magnífica y con mucha responsabilidad, es perfectamente consciente de que su labor no es la de generar problemas, sino la de solucionarlos. Y desde luego momento, este país lo último que necesita son tormentas, turbulencias y ruidos. Es mucho lo que está en juego. España en los próximos meses puede entrar o encaminarse hacia un proyecto nacional de éxito o puede estancarse afectado por la multicrisis en las que vivimos y entrar en una especie de barrena de decadencia, y desde luego la inestabilidad política y las turbulencias son lo peor que puede ocurrir para que aspiremos a ser un proyecto nacional y un proyecto autonómico de éxito. Pues Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en este plató y le deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias.